Hay mil formas de decir adiós, pero Pablo Escobar eligió la más dolorosa. El 2 de diciembre de 1993, un día antes de morir, recibió una llamada de su hijo de 16 años. Juan Pablo le rogó que volviera a casa. «Te extraño, papá. Por favor, vuelve». Pablo escuchó a su hijo llorar, escuchó el miedo en su voz, escuchó la desesperación, y no dijo nada. No porque no pudiera, sino porque decir sí sería una mentira, y decir no destruiría a su hijo. Así que eligió silencio. El silencio que significa, te amo demasiado para mentirte, pero la verdad te mataría. Y colgó el teléfono. 24 horas después, Pablo Escobar estaba muerto en un tejado, y ese silencio fue su último abrazo. El abrazo que su hijo sintió pero no entendió hasta décadas después. Cuando finalmente se dio cuenta, papá se estaba despidiendo. Simplemente no podía decir las palabras. 2 de diciembre de 1993, 2:17 p. Medellín, Colombia. Pablo Escobar estaba escondido en un apartamento en el barrio Los Olivos. Era uno de muchos escondites que había usado en los últimos meses, moviéndose constantemente, nunca quedándose más de unos días en un lugar, viviendo como animal cazado. El apartamento era pequeño, modesto, nada como las mansiones donde había vivido años atrás. Una sala, 2 habitaciones, cocina básica, pero lo más importante, una línea telefónica que todavía no había sido rastreada. Pablo usaba teléfonos con extrema cautela, llamadas cortas, nunca más de 5 minutos, cambiando de línea frecuentemente, porque sabía que cada segundo en el teléfono era un segundo donde podía ser localizado, donde el bloque de búsqueda podía triangular su posición, donde su familia podía convertirse en su sentencia de muerte. Pero también sabía que necesitaba esas llamadas. Necesitaba escuchar las voces de María Victoria, de Juan Pablo, de Manuela. Necesitaba saber que todavía existían, que todavía había algo por lo cual estaba huyendo. Sin esas voces, todo esto no tenía sentido. Ese día Pablo había hablado con María Victoria en la mañana, una conversación breve. Ella estaba en Alemania con los niños, intentando conseguir asilo. El gobierno alemán estaba considerando deportarlos de vuelta a Colombia. María Victoria sonaba exhausta, derrotada. No sé qué más hacer, Pablo. Nos rechazan en todas partes. Nadie quiere a la familia Escobar. Pablo había intentado darle ánimo, pero sus palabras sonaban huecas incluso a sus propios oídos. Sigan intentando. Algo saldrá. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más puedes continuar así? El tiempo que sea necesario. Pablo, su voz se quebró. Sé realista. Esto no puede continuar para siempre. Lo sé, era raro para Pablo admitir eso, pero era verdad. Ambos lo sabían. Solo, cuida a los niños, manténlos seguros. Eso es lo único que importa. Los niños te extrañan. Juan Pablo pregunta por ti todos los días. ¿Cómo está? Tratando de ser fuerte. Pero es solo un niño, Pablo. Solo tiene 16 años. Necesita a su padre. Pablo sintió algo apretándose en su garganta. Lo sé. ¿Quieres hablar con él? Pablo vaciló. Cada llamada era un riesgo, pero también sabía que podría ser su última oportunidad. Sí, ponlo. Hubo ruido de fondo. Voces. Luego la voz de Juan Pablo. ¿Papá? Y con esa única palabra, Pablo sintió su corazón romperse un poco más, porque la voz de su hijo sonaba tan joven, tan vulnerable, tan desesperada por escuchar algo, cualquier cosa, que le diera esperanza. Hola, hijo. Papá, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien. No puedo decirte dónde. Es más seguro así. Pero estás bien. Estás a salvo. Sí, estoy a salvo. Mentira. Pablo no había estado a salvo en meses, quizás años. Pero era la mentira que un padre dice a su hijo. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vamos a estar juntos de nuevo? Y ahí estaba, la pregunta que Pablo había estado temiendo. La pregunta que no tenía buena respuesta. Pablo miró por la ventana del apartamento. Las calles de Medellín se extendían abajo. En algún lugar allá afuera, docenas de agentes del bloque de búsqueda estaban buscándolo. La DEA tenía equipos dedicados a rastrearlo. Los Pepes tenían sicarios listos para matarlo en cuanto lo encontraran. Y cada día que pasaba, el cerco se estrechaba. Pablo lo sentía, como presión física, como paredes cerrándose. Sabía que no era cuestión de si sería encontrado, sino de cuándo. Y cuando eso pasara, había solo 2 posibilidades, captura o muerte. Y Pablo había decidido hace mucho tiempo que no sería capturado. No pasaría el resto de su vida en una prisión estadounidense. No daría a sus enemigos ese placer. Así que cuando llegara el momento pelearía, y probablemente moriría. Lo había aceptado. Pero ¿cómo le dices eso a tu hijo de 16 años? ¿Cómo le dices probablemente nunca me vuelvas a ver? ¿Cómo le dices estoy esperando morir? Papá, ¿sigues ahí? La voz de Juan Pablo lo trajo de vuelta. Sí, estoy aquí. Preguntaste cuándo íbamos a estar juntos.
Silencio. Pablo buscaba palabras. Cualquier palabra que no fuera mentira completa, pero tampoco verdad devastadora. Es complicado ahora, Juan Pablo. Con la situación, todos dicen que van a matarte. Las palabras salieron rápido, como si Juan Pablo las hubiera estado guardando, temiendo decirlas pero sin poder contenerlas. Todos dicen que es solo cuestión de tiempo, que no hay forma de que escapes, que vas a morir como todos los demás. Juan Pablo, ¿es verdad? ¿Vas a morir? 17 años. Esa fue la edad que Pablo tenía cuando su propio padre había muerto. Cáncer. Había sido doloroso, lento, pero al menos Pablo había podido despedirse. Había podido decirle todo lo que necesitaba decir. Había tenido tiempo para procesar, para aceptar, para prepararse. Juan Pablo no tendría ese lujo. No habría hospital, no habría semanas de preparación. Solo un día Pablo estaría vivo. Y al siguiente no. No voy a morir, Pablo dijo. La mentira salió automáticamente. La mentira protectora. La mentira que un padre dice. Mentira. La voz de Juan Pablo era diferente ahora. Más dura, más madura que sus 16 años. Me estás mintiendo. Puedo escucharlo en tu voz. Siempre has sido mal mentiroso, papá. Pablo casi sonrió. Era cierto. María Victoria siempre le había dicho lo mismo. Juan Pablo, no quiero que te preocupes, que no me preocupe. Eres mi padre, estás huyendo por tu vida. ¿Cómo no voy a preocuparme? La voz de Juan Pablo se estaba quebrando. Lágrimas. Pablo podía escucharlas. Podía imaginar a su hijo sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, tratando de ser fuerte, tratando de ser hombre, pero todavía siendo niño. Hijo, solo vuelve a casa, papá. Por favor, no me importa dónde, no me importa cómo, solo vuelve. Ríndete si es necesario. Ve a prisión, lo que sea, pero ven a casa, porque si sigues así, vas a morir. Y yo no. La voz se quebró completamente. Sollozos. El sonido desgarró a Pablo de maneras que ninguna bala jamás podría. Pablo cerró los ojos. Apretó el teléfono contra su oreja. Cada fibra de su ser quería decir: sí, sí, volveré a casa. Sí, me rendiré. Sí, haré lo que sea necesario para estar contigo. Pero no podía, porque rendirse significaba extradición a Estados Unidos, significaba cadena perpetua, significaba nunca ver a su familia de nuevo de todas formas. Significaba vivir en una celda sabiendo que sus enemigos estaban libres, que los Pepes todavía cazarían a su familia, que rendir había sido inútil, y Pablo no podía hacer eso. No podía pasar los últimos años de su vida en una celda estadounidense, no podía darles esa victoria. Su orgullo no lo permitía, su ego no lo permitía, y quizás en el fondo, sabía que era demasiado tarde para rendición de todas formas. Había ido demasiado lejos, había hecho demasiado, no había términos que pudiera aceptar. No había prisión que lo mantendría seguro, solo había una forma de que esto terminara, y ambos lo sabían. Juan Pablo. Pablo dijo finalmente. Su voz era suave, controlada, aunque por dentro estaba destrozándose. Necesito que me escuches. Estoy escuchando, entre sollozos. Necesito que seas fuerte. Necesito que cuides a tu madre y a tu hermana. ¿Puedes hacer eso? Papá, no. Puedes hacer eso. Silencio. Luego en voz pequeña. Sí, eres el hombre de la familia ahora. Sé que eres joven. Sé que no es justo, pero así es, y necesito saber que puedo contar contigo. Puedes contar conmigo, pero papá, dime, ¿vas a volver a casa? Y ahí estaba de nuevo, la pregunta imposible, la pregunta que Pablo no podía responder honestamente sin destruir a su hijo. Pablo miró el reloj. Habían estado en el teléfono por 3 minutos y 40 segundos. Demasiado tiempo. Cada segundo adicional aumentaba el riesgo. Pero ¿cómo cuelgas en tu hijo cuando podría ser la última vez que escuchas su voz? Juan Pablo. Pablo comenzó, pero no sabía cómo terminar la oración. ¿Qué dices? ¿Cómo resumes todo lo que sientes? ¿Cómo le dices a tu hijo que lo amas más que cualquier cosa en el mundo, pero que no puedes darle lo único que te está pidiendo? ¿Cómo le dices a Dios sin decir la palabra? Sí, papá, esperando, desesperado por alguna promesa, alguna esperanza, algo. Pablo abrió la boca, intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían, porque cada palabra que pensaba era mentira, o verdad demasiado brutal. Te quiero, verdad, pero no suficiente. Volveré pronto. Mentira. Cuídate. Insuficiente. Este es el adiós. Demasiado devastador. Así que Pablo se quedó en silencio. Un silencio que se extendió. 5 segundos. 10. Juan Pablo esperando una respuesta. Pablo buscando palabras que no existían. El silencio llenó el espacio entre ellos. 2000 kilómetros de distancia. Pero el silencio los hacía sentir aún más lejos. ¿Papá? ¿Sigues ahí? La voz de Juan Pablo era pequeña ahora, asustada. Sí, una sola palabra, todo lo que Pablo podía manejar.
¿Me escuchaste? Pregunté si vas a volver a casa. Otra vez la pregunta, insistente, desesperada. Pablo sintió lágrimas picando sus ojos. No había llorado en años, décadas quizás. Pero ahora, escuchando a su hijo suplicar, sintió algo quebrándose en su pecho. Juan Pablo, solo dime sí o no. ¿Vas a volver a casa? Silencio. Por favor, papá, solo dime. Silencio. Dime algo. Cualquier cosa. Silencio. Y en ese silencio, Juan Pablo entendió. No conscientemente quizás, no de forma que pudiera articular, pero en algún lugar profundo, entendió. Su padre no iba a responder porque no había respuesta buena, porque decir sí sería mentira, y decir no sería crueldad. Así que Pablo eligió silencio, el silencio que dice, te amo demasiado para mentirte, pero no puedo decirte la verdad porque te destruiría. Está bien, Juan Pablo dijo finalmente. Su voz era plana ahora, derrotada. Entiendo, Juan Pablo, no, está bien, entiendo, no vas a volver, y no quieres decírmelo, así que no lo dirás. Está bien, hijo, no es, te quiero, papá. Las palabras salieron rápido, como si Juan Pablo necesitara decirlas antes de perder el coraje, antes de que la llamada terminara, antes de que fuera demasiado tarde. Sé que no siempre he sido el mejor hijo, sé que a veces fui difícil, pero te quiero, y estoy orgulloso de ser tu hijo. No importa lo que digan otros, no importa lo que hiciste, eres mi papá, y te quiero. Pablo sintió las lágrimas cayendo ahora, silenciosamente, su rostro mojado pero sin hacer sonido, porque si hacía sonido, si dejaba que Juan Pablo supiera que estaba llorando, su hijo sabría que esto era el adiós, sabría que nunca volverían a hablar, y Pablo no podía hacer eso a su hijo, no podía robarle la esperanza, incluso si era falsa esperanza, incluso si era ilusión, era todo lo que Juan Pablo tenía. También te quiero, Pablo finalmente logró decir. Su voz era áspera, tensa, pero controlada, más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre lo he hecho, siempre lo haré, eres mi hijo, mi orgullo, La voz se quebró, Pablo se detuvo, respiró profundo. Solo sé eso, no importa qué pase, no importa que escuches, no importa que digan de mí, te amo, y todo lo que he hecho, todo por lo que he peleado, ha sido para darte una vida mejor, aunque no salió como planeé, aunque las cosas se complicaron, todo fue por ti, por tu hermana, por tu madre, por familia. Lo sé, papá, cuida a tu madre, cuida a Manuela, sé el hombre que sé que puedes ser, un hombre mejor que yo, un hombre que toma mejores decisiones, un hombre que, Pablo se detuvo de nuevo, porque estaba a punto de decir, un hombre que vive más tiempo que yo, un hombre que muere viejo en su cama rodeado de familia, no como yo, no en un tejado con balas, pero no podía decir eso. Papá, ¿sí? ¿Vas a estar bien? La pregunta era tan inocente, tan llena de esperanza infantil, como si la respuesta pudiera cambiar algo, como si las palabras de Pablo pudieran hacer realidad la seguridad. Voy a estar bien, Pablo mintió, porque a veces las mentiras son misericordia. Promételo, te lo prometo. Otra mentira, pero una mentira necesaria. Una mentira que permitiría a Juan Pablo colgar el teléfono sin completo pánico. Una mentira que le daría 24 horas más de esperanza antes de que el mundo colapsara. Pablo miró el reloj de nuevo. 4 minutos y 30 segundos. Demasiado tiempo. Mucho más de lo seguro. Necesitaba colgar. Ahora. Juan Pablo, necesito irme. Ya sé. Pausa. ¿Puedo llamarte mañana? Mañana. La palabra colgó en el aire. Mañana, cuando Pablo probablemente estaría muerto, o capturado, o huyendo de nuevo. Mañana que probablemente no existiría para ellos. Veremos. Pablo dijo. No, sí, no, solo ambigüedad. Está bien. Silencio de nuevo. Ninguno queriendo colgar, porque colgar significaba fin, significaba volver a la incertidumbre, a la espera, a no saber si habría otra llamada. Papá, sí, nada, solo, cuídate. Tú también. Adiós. La palabra cayó como piedra. Adiós. No, hasta luego. No te hablo pronto. Adiós. Como si Juan Pablo también supiera, en algún nivel, que esto era diferente, que esta llamada era final. Adiós, hijo, Pablo dijo, y colgó el teléfono. Antes de que su voz se quebrara completamente, antes de que perdiera control, antes de que dijera todas las cosas que quería decir pero no podía, se sentó allí, sosteniendo el teléfono muerto, mirando la pared, las lágrimas secándose en su rostro, y se dio cuenta de algo. Acababa de tener su última conversación con su hijo, y no había dicho la mitad de las cosas que quería decir, no había explicado, no había pedido perdón, no había dado consejo de vida, no había compartido sabiduría, no había hecho nada excepto mentir y permanecer en silencio, y aún así fue lo más honesto que había sido con su hijo en años, porque el silencio no mentía, el silencio decía,
No puedo prometerte lo que quieres, no puedo darte esperanza falsa, no puedo pretender que esto terminará bien, así que te doy silencio, y en ese silencio, si prestas atención, puedes escuchar lo que no puedo decir. Te amo, lo siento, adiós. 24 horas después, 2 de diciembre de 1993, 3:15 p.m., Pablo Escobar estaba muerto, baleado en un tejado en Medellín, mientras intentaba escapar del bloque de búsqueda. Cayó con 3 balas, una en la espalda, una en la pierna, una en la oreja, que lo mató instantáneamente. Tenía 44 años. Su cuerpo fue fotografiado, exhibido, mostrado al mundo como prueba de que el narco más poderoso había caído. Juan Pablo se enteró de la muerte de su padre a través de las noticias. Nadie lo llamó primero, nadie le dio la noticia gentilmente. Solo encendió la televisión y vio el cuerpo de su padre en un tejado, vio la sangre, vio la multitud celebrando, vio el fin y recordó la llamada del día anterior, la última vez que escuchó la voz de su padre, y entendió finalmente lo que el silencio había significado. Su padre se había estado despidiendo, simplemente no había podido decir las palabras. Años después, Juan Pablo cambió su nombre a Sebastián Marroquín. Intentó construir una vida lejos del legado de su padre. Se convirtió en arquitecto, se casó, tuvo hijos, escribió libros, dio charlas, trató de hacer las paces con quien era su padre y quien él eligió ser, pero siempre recordó esa última llamada, esos 4 minutos y 38 segundos, y el silencio, especialmente el silencio. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre su padre, a menudo mencionaba esa llamada. La última vez que hablé con mi padre, le pregunté si volvería a casa, y no respondió. Durante años, pensé que fue porque no se preocupaba lo suficiente para responder, porque estaba distraído, porque tenía cosas más importantes en mente, pero ahora entiendo. No respondió porque me amaba demasiado para mentir, y la verdad me habría destruido, así que me dio silencio, y en ese silencio, si escucho cuidadosamente, todavía puedo escuchar lo que estaba diciendo. Estaba diciendo adiós, estaba diciendo te amo, estaba diciendo lo siento por todo, estaba diciendo sé mejor que yo, todo sin palabras, porque las palabras habrían sido insuficientes. Le preguntaron si perdonaba a su padre. Sebastián pensó por largo tiempo. Perdón es complicado. Mi padre hizo cosas terribles, causó sufrimiento inimaginable, destruyó familias, mató inocentes. No puedo perdonar eso, no en nombre de sus víctimas. Ese no es mi perdón para dar, pero como su hijo, como la persona que lo amó, no por lo que hizo, sino por quién era para mí. Sí, lo perdono por dejarnos, lo perdono por las decisiones que hicieron imposible que viviéramos normalmente, lo perdono por no poder decir adiós apropiadamente, porque entiendo ahora, entiendo que ese silencio en nuestra última llamada fue su forma de protegerme una última vez, de no cargarme con la certeza de su muerte inminente, de dejarme tener esperanza hasta el último momento. Fue un regalo doloroso, pero un regalo. Le preguntaron qué le diría a su padre si pudiera hablar con él ahora. Sebastián sonrió tristemente. Le diría lo que no pude decir entonces. Le diría, entiendo tu silencio, papá, entiendo por qué no respondiste, entiendo que fue amor, no abandono, no indiferencia, amor, el tipo de amor que duele porque significa dejar ir. Le diría, gracias por no mentir, gracias por respetar suficiente como para darme verdad, aunque fuera verdad silenciosa. Y le diría, cumplí mi promesa, cuidé a mamá, cuidé a Manuela, fui el hombre de la familia. No siempre fue fácil, pero lo hice, y espero que estés orgulloso. Donde quiera que estés, espero que sepas que tu último regalo, ese silencio que me protegió, no fue en vano. Sebastián hizo una pausa, y le diría una cosa más. Le diría, también te quiero, papá, todavía, siempre, a pesar de todo. La historia de Pablo Escobar está llena de violencia, de poder, de destrucción, pero tal vez el momento más humano fue ese, una llamada telefónica de 4 minutos y 38 segundos, un padre que no pudo prometer volver a casa, un hijo que suplicó pero no recibió respuesta, y un silencio que dijo más que 1000 palabras jamás podrían. Porque a veces el amor no es lo que dices, es lo que eliges no decir, es la mentira que no dices porque respetas demasiado a la otra persona, es el silencio que ofreces cuando la verdad sería demasiado dolorosa, es el adiós que das sin pronunciar la palabra. Pablo Escobar destruyó muchas cosas en su vida, pero en su último día, en su última conversación con su hijo, hizo algo extraordinariamente difícil. Eligió honestidad sobre consuelo, eligió respeto sobre falsa esperanza, eligió silencio sobre mentiras piadosas. Y ese silencio, ese doloroso, hermoso silencio, fue su último regalo a su hijo, el último abrazo que Juan Pablo sintió a través de la línea telefónica,
el abrazo que no entendió hasta años después, cuando finalmente se dio cuenta. Papá estaba diciendo te amo, en el único idioma que quedaba cuando las palabras fallaron, silencio.